Estás listo, un minuto más, ¿no? Bueno, bienvenido Lautaro. También nos está siguiendo, está Vicky también. Hola. Chiqui no se la pierde nunca, de Fierro. Esta semana vamos a estudiar sobre el kashrut, porque nos vamos moviendo según lo que va saliendo en la noticia para mantenernos actualizados según también la Torá. La semana pasada salió que llegaron 80 yohatim a la Argentina. Y entonces dijimos, vamos a hablar sobre el tema del kashrut, el proceso que pasa un animal, o qué animales se pueden comer, por qué la Torá seleccionó ciertos tipos de animales para consumir, qué beneficios tiene para el alma de la persona. Vamos a empezar, si les parece, con un video que sintetiza un poco algunos conceptos de kashrut. Ahí va, ¿se ve bien? No se ve todavía. A ver, ya se va a ver. Ahora sí. No, sigue dando vuelta la ruedita, ahora sí. Sí. No permitido comer. Animales, aves y peces permitidos y prohibidos. Proceso ritual de faenado. No cocinar ni mezclar productos cárnicos con lácticos. Entre los animales que podemos consumir se encuentran, tal como la Torá lo dice, aquellos que son rumiantes y tienen las pezuñas partidas, como ser los vacunos, los ovinos, los chivitos y el ciervo. No podemos consumir a los que les falte alguna de estas dos características, como ser el cerdo o bien el conejo y la liebre. Cabe destacar que solo se permite tomar la leche de los animales permitidos siempre y cuando hayan sido ordeñados por un supervisor observante de las leyes. Respecto a las aves, se nos permitió consumir aquellas que tengan tres características específicas: que tengan espolones, un buche activo y que su panza pueda pelarse fácilmente con la mano. Entre estas se encuentran la gallina, el pavo, el pato, el ganso y las palomas, descartándose totalmente las aves zancudas y de rapiña, o a las que le falte alguna de estas características, de las que tampoco podemos consumir sus respectivos huevos. Entre los peces se nos permitió ingerir aquellos que tengan escamas, por ejemplo, ¿Qué pasó? ¿Terminó, Ari? Sí, me parece que lo perdí sin querer. falte alguna de estas características, de las que tampoco podemos consumir sus respectivos huevos. Entre los peces se nos permitió ingerir aquellos que tengan escamas, por ejemplo, la merluza, lenguado, pejerrey, cabala y atún, prohibiéndose pues los que no tienen escamas, y todos los moluscos, por ejemplo, el pulpo, calamares, mariscos, etc., como así también sus huevos. Al estar prohibido cocinar o comer carne con productos lácteos, la cocina judía debe tener dos sectores, uno para carne y otro para leche, incluyendo la vajilla, cubiertos y ollas. El proceso de digestión al comer carne es bastante complicado y largo, por lo cual debemos esperar 6 horas para ingerir alimentos lácteos y sus derivados. Legumbres, verduras y frutas son todas kosher, sin excepción, y pueden comerse tanto con productos lácteos como cárnicos.
Sin embargo, debemos controlar en detalle que ningún alimento tenga insectos, ya que los mismos se incluyen dentro de los comestibles restringidos. Muy bien, eso era una pequeña síntesis de los productos del kashrut, con un par de imágenes, pero es como una especie de introducción y un pantallazo para dar lugar a la palabra al rabino Daniel Levy, que nos va a explicar en más detalles. Rabino, todo suyo. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo. Y bueno, como el Baal Shem Tov nos enseñó que de todo lo que uno ve, escucha, debe aprender una enseñanza al servicio de Hashem, justamente tomando ese canal. La semana pasada salió, y dijo antes el rabino Ari, una información que llegaron a la Argentina, de más de 80 shohatim, para faenar y supervisar el faenado de carne kasher para exportar a Israel, que tanto para Israel como para la Argentina, para Argentina es un muy buen negocio y para Israel es una necesidad, y por eso periódicamente se hacen llegar. Nos pareció importante tratar este tema tan fundamental en la vida judía. Como introducción voy a hacer algunas cosas que tengan que ver con el kasher, después voy a ir explicando las diferentes etapas o facetas que tiene la selección de una comida para que pueda ser kasher. En primer término, es bueno comentar que el kasher es uno de los 3 pilares que tiene todo ser humano para existir. Hay 3 cosas que toda existencia requiere. Es un lugar, un tiempo y un alma para vivir, como el Talmud lo califica, Olam, Shana, Nefesh, que algo hablamos en alguna charla anterior. Olam es el volumen, el espacio, que fue creado con la creación del mundo junto al tiempo, Zman, y Nefesh es la energía viviente que Dios insufla en toda criatura y particularmente en el ser humano, que es la criatura más visible y desarrollada, que tiene no solamente existencia, no solamente crecimiento, no solamente puede trasladarse, sino también tiene la capacidad de pensar, y por eso es parlante, y es dentro de ello el Yehudí tiene una neshama espiritual especial, y por eso el Yehudí tiene una selección, una dieta especial para justamente nutrir tanto su cuerpo como su alma. El alma Yehudí, que se llama Nefesh Elokit, el alma divina, que Dios nos regaló en el monte Sinaí, cuando fuimos elegidos como el pueblo de Israel. Entonces, así como el cuerpo requiere de una dieta estricta, cuidadosa, para que no nos hagamos daño y no nos perjudique el alimento, que supuestamente el alimento es la fuente de vida para nosotros, a veces si esa fuente de vida no la controlamos, puede ser dañina para el cuerpo, ¿sí? Puede ser, traer consecuencias y enfermedades, como afirma Maimónides al respecto. Así también el alma requiere de una dieta que sea especial, que sea óptima y que ayude al desarrollo del alma potencialmente. Y estos 3 elementos son: Olam, espacio, tiene que ver con lo que comemos, eso hace nuestro volumen. Zman, tiempo, tiene que ver con la santidad del Shabbat, que el día sábado, 6 días trabajarás y el 7º honrarás el Shabbat, tiene que ver con la santificación del tiempo. Y Nefesh, la energía de vida, el alma que tenemos y que tiene toda la existencia, tiene que ver con Taharat HaMishpachá, la pureza familiar, que es uno de los 3 pilares fundamentales en la vida judía.
son las columnas vertebrales de todo el judaísmo. Después tenemos un montón de mitzvot, pero que son el complemento a la estructura, así como en una casa no podemos poner exquisiteces de ventanas sofisticadas y paredes especiales si no tenemos buenas bases. Si las bases no existen, eso se va a derrumbar. Lo mismo pasa en la estructura del ser humano, las bases de su vida como pueblo de Israel. Y justamente estas tres bases son las que garantizan la continuidad del pueblo judío. Lo que comemos, lo que entra por nuestra boca, es lo que vamos a hacer, lo que se va a transformar en nuestra carne y en nuestra sangre. Y eso va a salir de nuestras bocas. Cuando una persona, por eso justamente está traído que en la cara del ser humano tenemos 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, pero boca tenemos una sola. Lo que entra por ella va a salir de ella. Y si entramos comidas aptas, que esa es la traducción de la palabra kasher, apto para un yehudí, entonces de esa boca también va a emanar, va a salir cosas aptas para un yehudí, que él va a hablar y va a manejarse y va a pensar y va a tratar cuestiones que tengan que ver con el quilate y la característica que Hashem quiere de una persona que tiene un alma divina, una parte de Dios en lo alto, dentro de sí. Y por eso estos 3 pilares son los que garantizan la continuidad judía. Y el kashrut particularmente tiene una característica muy especial frente a las otras. El kashrut es el que nos cuida y nos reserva de que a pesar que nosotros estamos insertos en un mundo que tiene un montón de pueblos, naciones, razas, y que tiene un montón de profesiones, y el yehudí no debe estar excluido de vivir dentro de ese mundo, y podemos tratar con muchas profesiones, ser médicos, ser economistas, ser ingenieros, y así demás. El tema es que cuando empiezo a mezclarme, a asimilarme con otras naciones y empiezo a perder mi identidad, no con mi trabajo. Yo puedo ser un gran profesional y mantener mis creencias, mi vivencia judía, mi cumplimiento de Torah y Mitzvot, y no va a afectar a mi vida la profesión y el trabajo que me inserto dentro del mundo. Cuando yo empiezo a intimar con el Goy, empiezo a perder mi identidad, cuando empiezo a empezar a mezclar, agasajos, comidas de negocio, y de repente me invita a su casa y yo lo invito a mi casa, como dicen nuestros jajamim, hicieron una barrera en la selección de comida, de cosas kasher, que prohibieron, dice así el Talmud, más allá que hoy no hay algunas que no tengan vigencia, el pan por el aceite por el vino y el vino por sus hijas. ¿Qué significa esto? Que uno no puede comer pan, aunque sea que tenga todos los elementos kasher, pero fabricado por el goy, especialmente un pan casero, por el aceite que antiguamente se fabricaba en las casas, y eso lleva al vino, y el vino lleva a intimar más con él. Ahí está el problema de la asimilación. Cuando nosotros quitamos de nuestra conducta, de nuestra vida como Yehudim, la relación en el mundo, y nos olvidamos que tenemos una dieta especial para desarrollar nuestros sentimientos, para desarrollar nuestras convicciones Yehudim, ahí empieza el desmoronamiento. Y la primera barrera que nos da Dios es justamente la kashrut, así también como el Shabbat, pero como es famosa la frase célebre, más de lo que el judío cuidó al Shabbat, el Shabbat cuidó al judío, y lo mismo la pureza familiar, un niño que nace de una pareja que fue a la mikve antes de mantener relaciones y tiene en su vida una pureza que cuida las reglas de la Torá al respecto, esos niños que nacieron con la Taharata Mishpajá, con la mikve previa a la relación, indudablemente son chicos que tienen mayor capacidad de receptibilidad
de todo lo que es judaísmo y de todo lo que tiene que ver con la santidad del judaísmo. Y por eso es más fácil y es mucho más ameno para él poder entender, poder escuchar, poder hacer términos de cuestiones judaicas. A su vez, la Torá, en dos lugares, en dos secciones de la Torá, se extiende específicamente sobre las leyes del kasher, especialmente la primer condición, que es lo primero que tiene que hacer un yehudí, tiene que saber qué animales son kasher y cuáles no. Después vamos a seguir con otros pasos que requiere la preparación de la comida kasher, pero lo primero tenemos que seleccionar eso, y ellos se encuentran, una en Perashat Shemini, que habitualmente se lee alrededor de la fiesta de Pesach, y el otro en Perashat Re'eh, que se lee más o menos habitualmente después de Tisha B'Av, antes del mes de Elul, y ahí la Torá especifica las condiciones que debe tener tanto un animal, tanto un pez, tanto reptiles, tanto todas las prohibiciones, aves que tienen, cómo se seleccionan esos animales. Pero lo interesante que la Torá ahí nos afirma, tanto aquí como hay dos lugares que la Torá dice, te santificaréis porque santo soy yo quien lo santifica. Un versículo al respecto está mencionado en la Perashat Shemini al finalizar todos los temas del Kashrut, o sea, que a través de la Kashrut nosotros nos estamos purificando espiritualmente, nos estamos santificando y acercándonos al Creador, y Dios nos dice el motivo, porque santo soy yo. En esa manera podemos y tenemos la posibilidad de acercarnos y unirnos al Creador del mundo y poder entender sus caminos, poder vivir sus caminos y asemejarnos a Él, no en el poder de Dios, sino tener la santidad y la pureza y estar abstraído de todas las vulgaridades, banalidades que tienen que ver con eso. La santidad, un paso necesario y menester para tener santidad y para tener tahará, pureza, es necesario imprescindiblemente tener humildad. La humildad lleva a la persona a tener, la persona que se siente soberbio, que se siente autosuficiente, que no cree que Dios es el que le provee cada día su vida, sus oportunidades, el entorno, su familia, el éxito en su trabajo, y él cree que él es el gran máger, a pesar que él cree en Dios. Pero Dios está en el mundo, es un buen tipo, ahí ahora ya está jubilado porque es muy viejito, y conmigo no tiene nada que ver. No es así. El judaísmo nos enseña, y cada mañana los decimos al devolver nuestra alma, modea ani lefaneja, agradezco Dios que tienes en mí mucha confianza, y Dios cada día y en cada momento nos renueva las oportunidades, nos renueva nuestra vida y todo lo que tenemos, indudablemente creyendo en la providencia divina y que todo lo que nos pasa no es un accidente, y no es que Dios se olvidó de mí, Dios nunca se olvida de mí, y está constantemente renovando mis oportunidades y mi existencia. Indudablemente, al pensar en esas cosas, nos vamos a llenar de humildad, no nos vamos a sentir superiores, no nos vamos a sentir porque somos tal vez observantes de la Torá y Mitzvot, que somos superiores a los otros, por el contrario. Cuando la persona tiene santidad o procura la santidad, eso trae pureza en su vida, o la pureza, el distanciarse de todas las cosas vulgares y no debidas, le trae a la persona santidad, y la santidad eleva al ser humano, eleva y nutre al alma, para que el alma embestida en el cuerpo, en el cual dentro de ese cuerpo hay un yetzer hará, una tendencia al mal y un alma animal, nefesh behamit, como es el que da vida al cuerpo, y el cuerpo normalmente, sin educación,
que quiere apetecer todos sus deseos, apetecer todos sus placeres, y es como un animal que arrasa sin piedad para conseguir sus cometidos. Cuando la persona empieza a trabajarse con el alma divina que está embestida dentro de nuestro cuerpo en el momento del nacer y se afianza y se introduce en nuestra vida y se hace parte de nuestra carne en el momento del Brit Milá, en el caso del hombre, y en la mujer en el momento que su padre le da el nombre en la Torá, y ahí la Neshama entra y empiezan a trabajar, y que dura ese trabajo toda la vida, para tratar de educar, para tratar de refinar al cuerpo, mejorarlo y perfeccionarlo, y que sean de buenos modales. Por eso, una de las cosas que nos trae el kasher y que tiene que influenciar en la persona es el refinamiento personal. El hombre, tanto espiritualmente como físicamente, a través del ejercicio de del cuidado de estas cosas, se tiene que transformar en una persona más delicada, más refinada, más correcta, más honesta, y eso es lo que logra la persona a través del cuidado del kashrut. Por eso es una de los pilares dentro de la vida judía. En la selección de animales, como vimos parte en el video, en los animales, y que la Torá los llama a todos hayá, a pesar que hay diferencia de animales domésticos que son llamados en la Torá behemá, y las bestias salvajes que son llamados hayá, fieras. Pero en este caso habla la Torá y la definición a todo el género animal hayá. Hayá tiene que ver también con vida, que introduce vida en la persona, fortalece a nuestra alma para que tenga los recursos y que tenga la fuerza para luchar en la gran batalla que tiene contra las apetencias, contra el engreimiento, contra el Yetzer Hará, y poder doblegarlo. Es una lucha titánica que la Neshama debe llevar dentro nuestro y poder refinarnos, hacerle entender al cuerpo, hacerle entender a la mente, a las emociones del corazón, que existe algo más que mi placer y mi yo solamente. Existen cuestiones espirituales, existen la divinidad, existe un Dios que me quiere y que me acaricia todos los días y me pide ser mi socio para poder entender el cuerpo y sentirlo. Por ejemplo, en el momento de la tefilá, en el momento que estudiamos una palabra de Torá, pero también en el momento que estamos haciendo negocios y estamos cerrando un negocio, ahí se ve los quilates de un yehudí, si él es honesto, si él tiene palabra, si él es correcto, si él renuncia a un gran negocio porque viene Shabbat y no siente que perdió algo, por el contrario, él siente que ganó algo a través, porque sabe que todo su sustento y todo su progreso y todo su éxito no viene solo de su gestión, viene principalmente de la bendición de Dios. Y Birkat Hashem Ashir, la bendición de Dios es la que trae riqueza, pero una riqueza verdadera, no una riqueza que me traiga preocupaciones, cómo la cuido, me la quieren quitar, me la quieren expropiar, me la quieren todo tipo de términos, sino al contrario. Cuando Hashem da riqueza a la persona, porque la persona está conectado con Hashem, porque él tiene pureza, porque él tiene santidad, y porque él, toda su conducta no tiene que ver solamente, inclusive las cosas desagradables, no tienen que ver con porque esto no me gusta o porque las costumbres mundanas son estas, sino porque Hashem me lo ordenó y yo quiero estar conectado con el Creador del mundo y quiero ser un buen socio del Creador del mundo. Indudablemente Hashem sabe hacer negocios y Hashem nos va a dar todos los bienes que nosotros necesitamos, pero que no nos perjudiquen, porque a veces eso puede ser maligno para la persona, porque nos sentimos superiores, porque nos sentimos dueños del mundo. Entonces, eso es lo que agradecemos a Hashem cada momento. En la selección de los animales, dice la Torá, que tiene que tener las pezuñas hendidas y tiene que ser rumiante. Estos son los animales
que tienen que tener esta característica para ser kasher. En las pezuñas partidas, la Torá dice, todos los animales que tienen las pezuñas partidas son kasher y por consecuencia son rumiantes también. Interesante que después la Torá hace una excepción, y el cerdo que tiene las pezuñas partidas, pero como no es rumiante, no es kasher. Y la Torá antes dijo, todos los animales que tienen las pezuñas partidas son kasher. ¿Qué pasó acá? Que de repente el cerdo se hizo descasherizado. La respuesta es, y justamente por eso en hebreo se dice hazir. Cerdo se dice el término hazir. Hazir es el término lahzor, de retornar, de volver. Y justamente esta es la enseñanza que estamos hablando. Por eso dice el Talmud que cuando venga el Mashiach, el cerdo va a ser kasher y va a ser apto para comer. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué ahora no y entonces sí? Y es un poco lo que nosotros explicamos hace un ratito. El cerdo, ¿qué es el prototipo de lo que él muestra? Y justamente el cerdo es uno de los pocos animales que duermen con las patas delanteras hacia adelante. Los otros animales, el perro, las recoge. Él las pone para adelante. Es el prototipo de la hipocresía. Él muestra, miren, yo soy kasher, acá están mis pezuñas, pero por dentro no es rumiante, por dentro no sirve, por dentro tiene otras intenciones que no son sanas y transparentes. Y por eso, y eso es consecuencia de la soberbia, es consecuencia del altanerismo. El hipócrita tiene que ver y está relacionado con eso, cree que todos son necios y él los puede engañar y nadie se va a dar cuenta de su falta de ética, de su falta de palabra, de su inmoralidad. Justamente el cerdo tiene esa característica, y como alguna vez leí en el diario La Gaceta un dicho que está acorde con lo que estamos diciendo, que decía que el cerdo es el único animal que no puede levantar los ojos al cielo. La nuca de él le impide levantar la cabeza hacia arriba. Esto simboliza que el hipócrita no puede mirar a Dios de frente, no puede mirar la espiritualidad, la honestidad de frente, porque él no tiene que ver con eso. Y eso es un poco lo que simboliza, y cuando venga el Mashiach, como toda esa, la fuerza del mal la voy a erradicar de la tierra. Por eso, esa hipocresía, esa inmoralidad que esa persona guarda ya no va a existir más, porque el Yetzer Hará va a ser erradicado de nuestro corazón, y ahí vamos a tener al cerdo como una opción, y también ahí tenemos la enseñanza de lo que hablamos antes. Uno puede volver a ser lo que él debe ser. Por eso el Hazil dice esta expresión: a pesar que vos te sentiste muy alejado de la espiritualidad, no sentí nada por la espiritualidad, por la religiosidad, por Dios, por las sensaciones espirituales, pero tenés la posibilidad de retornar, tenés la posibilidad de transformarte en kasher, en una persona buena, en una persona refinada, en una persona honesta, y todas las inmoralidades sacarlas. Por eso, la primer característica del kasher, que es pezuñas partidas. ¿Qué significa esto? Pero a pesar que las pezuñas partidas están, en la base están ahí juntas, nacen juntas, yesa, dice la Torá, porque para enseñarnos que la persona, para ser kasher, para ser refinada, es un mensaje y una enseñanza para el hombre, que para ser kasher la persona tiene que dividir las cuestiones vulgares, las cuestiones mundanas, las apetencias, de lo espiritual, de lo divino, de lo que tiene que ver con Dios. Pero esa división no debe ser absoluta, porque en el aspecto de que quiero decir no debe ser absoluta, porque muchas personas dividen lo espiritual de su mundo. ¿Qué significa esto? Cuando van al templo son personas buenas, espirituales, se concentran, cuando están estudiando Torá también lo hacen, pero cuando están en el mundo de los negocios, o cuando están de vacaciones, o cuando están en su vida personal, ahí no tiene nada que ver
lo espiritual y lo judío. Y la Torá nos dice no. Bejol derajeja daeu, en todos tus caminos hazlo saber a Dios, hazlo notar que acá hay un hombre creyente en Dios. Y entonces cuando vos trabajas, también está esa división de lo que no corresponde a lo que sí corresponde, y aplicás ese hecho en esa condición. Y también tenés que saber, prepararte, conocer, consultar cuál es el camino ideal para esto, y tiene que ser en una actitud, como dice el Talmud, cuando yo me dedico y aprecio a otro, tiene que ser en una actitud de ambas. ¿Qué significa esto? El Talmud da una premisa, Yemim mekarev besmol doje. La derecha acerca a otros, acerca a otro yehudí a la Torá, acerca a otro yehudí al pueblo judío, le muestra amor, le enseña lo valioso que es el judaísmo. En eso tiene que estar la derecha. ¿Qué significa la derecha? La mayor inversión, la mayor fuerza de la persona. Concentrar en eso. Pero también hay momentos que tenemos que actuar con el smol doje. Smol significa la izquierda. Y la izquierda pone límites, la izquierda pone distancia. Esto es lo que nos dice el Talmud. Cuando vos te quieres relacionar con otro yehudí para traerlo, tenés que tener claro este concepto. Tienen que ser los dos caminos. Si yo voy solamente con el acercamiento, y a veces eso puede producir que para lograr ese acercamiento yo empiezo a hacer y permitir cosas que no se deben. No para ganarlo, para poder conquistarlo, para ser simpático con él, y empiezo a hacer cosas que la Torá no nos permite. Entonces, uno tiene que aprender, como dice el Pirkei Avot, sé de los alumnos de Aarón, ama a las criaturas y acércalas a la Torá, que ellos se acerquen al judaísmo y no acercarle el judaísmo a ellos. ¿Qué significa eso? Hacerle un judaísmo a medida de cada uno y con todos los caprichos que puede tener, y al final terminó desvirtuando el judaísmo, que ese judaísmo no tiene nada que ver con Dios, sino es verdad que el amor y la paciencia y el cariño es lo que hay que invertir para atraer a otros, pero hay momentos que hay que decir, esto no se puede, hasta aquí llega el límite. Por eso la Torá habla de pezuñas partidas. Tiene que haber dos caminos, tiene que haber dos enfoques a cómo se vive como un yehudí. Esta es la enseñanza que nos trae, y también la enseñanza de ser rumiantes, cuál es la lección, para cuando nosotros tomamos decisiones y vamos trazando un camino judaico, tengo que pensarlo y tengo que volver a pensarlo y consultarlo con un maestro, porque yo de repente puedo creer y encerrarme solo en mi mundo y estudiar yo solo y creer que me la sé toda, y puedo estar equivocando el camino. Por eso el concepto de ser rumiante es volver a pensar y replantearme y revisar cada tanto mi conducta, si los caminos que estoy yendo son los correctos o de repente me estoy equivocando. La persona que es soberbia y absoluta, él cree que nunca se equivoca, y por eso le mete siempre y se lleva al mundo por delante. La persona humilde siempre siente que tal vez podía hacerlo mejor, tal vez no hice todo lo correcto que podía. Esto es lo que nos está enseñando las condiciones de la selección del animal kasher. Porque también la Torá nos prohíbe, porque esa carne que vamos a comer, ese animal que vamos a ingerir, se va a transformar en nuestra carne. Se va a transformar en nuestro cuerpo, va a ser nuestra sangre y nuestra vitalidad. Y por eso la Torá, como explica en la Cábala, no quiere que las condiciones y las junot, las características de ese animal, especialmente si es un animal feroz, se incorporen a nuestra vida. Y por eso nos permite comer solamente animales mansos, animales tranquilos, animales que representan la humildad y que representan el ser rumiante, el repensar las cosas y actuar para que seamos parte de eso. Y lo mismo, acá hay un interesante tema que la vez pasada, antes de Shavuot lo comentamos, en la selección de los animales,
y en los simanim, las señales características que tiene que tener un animal, hay una prueba de que la Torá es divina, que la Torá la entregó Dios y no fue un invento de Moshe a su conveniencia, y así como Moshe era un hombre y él dio la Torá, yo soy un hombre hoy, tengo la facultad de cambiar lo que Moshe dijo entonces. No es así. ¿Por qué? Porque la Torá nos habla y nos da una regla. Kasher es el animal que tiene pezuñas partidas y es rumiante. Todos los que no tienen ninguna de estas dos no son rumiantes, no son kasher. Y la Torá trae 4 excepciones. El cerdo, como dijimos antes, que tiene pezuñas partidas pero no es rumiante, no es kasher. Y después trae los que son rumiantes pero no tienen pezuñas partidas, y dice la Torá, el camello, la liebre y el conejo. Estas 4 especies son las únicas especies en todo el reino animal que tienen una sola de las características. El resto o son kasher y tienen las dos, o no tienen ninguna de las dos y no son kasher. ¿Cómo Moshe, un ser humano, podía aventurarse hace 3.300 años a afirmar una cosa así, cuando después sabemos que inclusive acá en la República Argentina se descubrieron nuevas especies que nunca se sabían de su existencia, autóctonas del lugar, y en ninguna parte del mundo se encontró una nueva especie que tenga una sola de las características? De ahí vemos que la Torá es divina, fue dada por Dios, y Dios sabe lo que puso en su mundo, y no importa en qué continente se encuentre esa especie, Hashem la puso, y él sabe si tiene las dos señales o no tiene ninguna y no es kasher. Y lo mismo, hay otro concepto que vamos ahora, como explicaron anteriormente, respecto a las aves, que es lo que la Torá continúa, que da algunas características, no pueden ser aves de rapiña, que la panza se puede pelar, pero hay otra condición. Dentro de los simanim, en las aves tiene que haber una tradición que ese ave es kasher. Aunque vea yo las características en el animal, y que parece ser que es kasher, si no hay un masoret, no hay una transmisión de generación en generación, que ese ave se come, entonces no se puede comer, aunque reúna las condiciones. ¿Por qué? Y la enseñanza, porque todo esto es para aplicar a nosotros una enseñanza, es que aunque la persona, él estudia y abre el Talmud, y abre la Cábala, y abre la ley judía, y puede llegar a una conclusión de algo, pero si esto no es la costumbre judía, no es la modalidad del pueblo judío, él tiene que tener humildad y aceptar lo que la ley judía, la tradición judía establece, y por eso para ser kasher tengo que tener esa grandeza de seguir los caminos del judaísmo, las enseñanzas y las tradiciones que el judaísmo nos transmitieron nuestros ancestros de generación en generación hasta el monte Sinaí. Eso es parte de las características. La Torá también nos da otra régimen, por ejemplo, para los peces, que tienen que tener escamas y aletas en las aguas, dice la Torá. Si el animal, el pez, tiene escamas y aletas en el agua, es kasher. Y si cuando sale del agua él sacude y deja sus escamas, sigue siendo kasher. Por ejemplo, el pez espada, es sabido que en el agua tiene escamas, cuando se lo pesca, se lo saca, él se sacude y deja. La Torá nos dice que sí es kasher, porque en su fuente de vida él tenía las condiciones y las características de un animal kasher. La mayoría de los peces, hay muchos de ellos que son kasher, eso hay que tener un asesoramiento, cuál se puede y cuál no se puede, y todo tiene que ver, los que tienen escamas habitualmente tienen aletas y son kasher, prácticamente todos los que tienen escamas y aletas son de característica kasher y por eso se puede comer. Las aves, ya mencionamos que también hay una selección de cuál aves, la mayoría está establecido que se pueden, por eso la Torá menciona a las que no se pueden. Como la mayoría sí se pueden,
Entonces la Torá especifica la cigüeña, el águila, y en fin, todo lo que la Torá especifica al respecto en estas dos secciones que hice mención antes, porque la mayoría se puede. Y después la Torá también nos da otra característica de otros seres vivientes. Por ejemplo, todos los reptiles, tanto marítimos como terrenales, están prohibidos y son parte y impurifican a la persona, impurifican su cuerpo. Lo mismo los insectos. También, por eso hay que ser cuidadoso cuando consumimos algo que no tenga insectos. Por ejemplo, antes mostraron una lechuga o un coliflor, que suelen venir con insectos. No se los puede comer así como los traigo de la verdulería, sino que tengo que primero lavarlos, revisarlos exactamente para que esté seguro que no tenga un insecto y lo he consumido. El Rambam trae, Maimónides, que a veces comer un insecto implica 7 pecados. Un solo bichito, ahí trae una categorización de advertencias de la Torá al respecto, y la Torá termina en eso diciendo, Lot teshaketzu et nafshotehem. No hagan inmunda vuestras vidas, vuestras almas, a través de ciertas cosas, especialmente los reptiles o cosas asquerosas, como escuchamos últimamente tanto de China, a pesar que la persona le repugna. ¿Quién quiere comer un murciélago? ¿Quién quiere comer una rata, una víbora? Pero si él lo hace porque simplemente a él le da asco, no está cumpliendo lo que Dios quiere. Porque el día que le deje de dar asco lo va a comer. Pero en cambio, si él lo hace porque se quiere unir al Creador, porque esta es la voluntad de Hashem, indudablemente esa persona está haciendo lo que Dios quiere y se está uniendo a él. Justamente algo interesante, Maimónides trae, que quería compartir con ustedes, me gustó mucho, en el final de las leyes de Mahalot Asurot, comidas prohibidas, dice así, después que él menciona todas las cosas que nuestros sabios prohibieron y demás, dice así, estas cosas que nuestros sabios prohibieron están incluidas en el precepto de no impurificar o no teshaketzu, no abominar vuestras almas, no manchar y mancillar vuestras almas, y dice, agrega Maimónides, y todo el que se cuida en estas cosas que nuestros sabios nos advirtieron, trae a su vida santidad, pureza y limpia su alma, purifica y limpia su alma y hacia Dios, atrayéndolo a Dios, como dice el versículo, te santificaréis y serán santos, serán purificados, porque santo soy yo, como dije al principio, y así trae. Inclusive, acá es para analizar, no quiero extenderme porque es un tratamiento largo, pero en 2 palabras, la santidad normalmente viene después de la pureza. Primero se tiene que ver y después puede ascender a santidad. Y la pureza viene después de limpiar su cuerpo. Si yo estoy lleno de cosas indeseadas, no puedo acceder a la santidad y a la pureza. ¿Y por qué Maimónides empieza al revés? Primero trae santidad, después pureza y después limpiar. La respuesta, en síntesis, tiene que ver con lo que comenzamos hablando. Acá limpiar el cuerpo, limpiar el alma, no se refiere a sacar las cosas malas. Eso ya tiene que ver, si ya tengo que ver con la santidad y con la pureza, porque yo ya me saqué. Acá lo que está hablando Maimónides, vaciar nuestra soberbia, nuestro ego por Dios, para estar unido a Dios, porque como dice el Talmud, si una persona se siente soberbia, se siente superior, dice Dios, yo y él no podemos cohabitar en el mundo. Aquel que se cree que hay otro más aparte de Dios, existe Dios, pero yo también opino y yo también hago. Para lograr unirse al Creador es necesario vaciar su alma de su egocentrismo,
vaciar su alma de lo que él se cree permanentemente, y eso es lo que está mencionando Maimónides en esta ocasión. A continuación, después que ya seleccionamos el animal kasher y ya lo elegimos y sabemos que es kasher, el segundo paso que tiene es el faenarlo. Y el faenar se aplica tanto a animales como a aves, y no a peces eventualmente, o algún insecto, como por ejemplo la langosta. La Torá menciona alguno. La langosta está permitida, la langosta no marítima, sino la langosta. Lo que pasa es que actualmente no se come, como explica Rashi en la Torá, porque hay varias especies de langostas, y la que la Torá permite tiene que llamarse arbé y tiene otras características del cuerpo de esa langosta, y como nosotros no tenemos la tradición exacta cuál de esos bichos son permitidos, entonces por eso no los consumimos. Yo escuché una vez de un amigo mío en Israel, cuando yo era estudiante en la yeshiva, que él me contó, él era proveniente del Yemen, que en el Yemen los judíos de ahí sí comían, porque ellos tenían la tradición de muchísimos años, cuál era el insecto ese que se podía comer, pero actualmente no se puede. Pero supongamos entonces, ni los reptiles, los insectos, kasher estamos hablando, ni los peces debían faenarse, solamente los animales, vacunos y ovinos, animales grandes, chicos, el toro, la vaca, y así también el chivito, la oveja, el cordero, como también las aves. Y para eso hacía falta hacerle shejitá, faenarlo. Faenarlo, la idea del faenamiento, en general, primero que todo, y esto quería explicar, que se aplica a todas las mitzvot. Todas las mitzvot tienen 4 explicaciones, para decirlo de alguna manera, o sentidos. 2 de ellos son netamente que tienen que ver con lo espiritual y el alma, y 2 tienen que ver con el cuerpo de la persona. El primero y el más alto es, esto es la voluntad de Dios. Y yo, a través de acatar su voluntad, me estoy uniendo al Creador. No importa lo que Él me pidió. Entonces, cuando yo como comida kasher, estoy uniéndome a la voluntad de Dios y estoy uniéndome a Él. El segundo sentido que tiene, en un nivel inferior a ello, tiene que ver, el faenamiento tiene que ver con el concepto espiritual que nutre nuestra alma, que nutre nuestros sentimientos, que nutre nuestro judaísmo, que nos eleva a los mundos de donde viene nuestra alma, más espirituales y demás. Después tenemos los corporales, y también en los corporales hay 2. Por un lado, la carne y la comida en general es lo que se transforma en nuestra carne, en nuestra sangre, en nuestra vida, en nuestra vitalidad. El ser humano tiene necesidad de comer. Por eso dice el Talmud, si alguien jura que él no va a comer 7 días, su juramento es aplicable, se lo castiga porque no lo va a poder cumplir. Como lo mismo si él jura no dormir determinado tiempo, no quiero extenderme. Entonces vemos que es una necesidad básica el alimento de la persona, pero la Torá nos enseña, y ese es el concepto de santidad en el concepto judío. Santidad no es refugiarse en un convento, aislarse del mundo, no, eso no quiere Dios. Santidad significa saber distinguir, saber separar, kadosh umubdal, dice el Talmud, santo y separado de lo vulgar. Y a veces esa división es un hilo muy pequeño entre lo que yo elijo hacer lo bueno, lo correcto, lo sabio, lo que Dios quiere de mí, a lo que yo hago solamente para mi apetencia, para satisfacer mi gula, para tener placer nada más, y a veces es un pequeño hilito las diferencias. Ahí está la santidad de la persona. Comer tenemos que comer. Toda persona tiene que comer, pero podemos comer
como el animal come, para satisfacer solamente su hambre, para encontrar placer en lo que come, o podemos comer como seres que tenemos imagen y semejanza del Creador, o sea, que comemos para estar sanos, para estar fuertes, para poder servir a Dios, para hacer lo que Dios espera de nosotros. Entonces, nuestra comida, más allá de que es kasher, también se transforma en un instrumento para la santidad. Y en ese acto estamos cumpliendo también la mitzvah de involucrar todas nuestras actividades mundanas con el Creador. Y tienen un objetivo, no es simplemente autosatisfacción y nada más. Y después, arriba de ello, que este es el nivel más bajo de la persona, más elemental, lo que él come, y después de esto también, a través de la comida, nosotros tenemos enseñanzas morales, éticas, aprendemos a distinguir, aprendemos a apreciar, aprendemos a refinarnos. Estas son las 4 etapas. La primera, una mitzvah nos une con el Creador, cualquiera fuese. La segunda tiene que ver con nuestra neshama, con nuestras elevaciones espirituales y demás. Y después tenemos las corporales. La tercera sería, ¿qué aprendemos de esto en nuestra educación como seres humanos, como dijimos antes, de las pezuñas partidas y demás? Y la última tiene que ver con el acto físico de consumir, que ese acto físico, a pesar que es necesario, lo podemos transformar en un acto de santidad, en un acto que nos vincule al Creador. Esas son las referencias al respecto. Y por eso la Torá, en el día que nos entregó Dios la Torá, nos ordenó la mitzvah de shejitá, de faenar el animal. Y esto también cumple diferentes funciones. Primero que todo, el medio que la Torá establece para faenar el animal pone 2 condiciones, Dios. Primero, te autoricé comer la carne, el cuerpo del animal, pero no su alma. Porque ki Adam u anafesh, dice la Torá, porque la sangre es el alma del animal y el alma es divino y eso no podés comerlo. Por eso está prohibido comer sangre animal, como vamos a desarrollar en el término de la misma. Entonces, para que el animal se desangre y en el momento es necesario faenarlo, y se lo faena cortando la mayoría de la laringe y la faringe. Pero también el cuchillo que usa el shohet para faenar ese animal tiene que ser sumamente afilado y sin ninguna mella. Si tiene una pequeña mella, no es kasher para faenar. Y si faenó el shohet con un cuchillo así, el animal no es kasher. Por eso los shohatim, no sé si habrán visto, normalmente tienen alguna uña larga para poder revisar ida y vuelta al cuchillo que se deslice con toda suavidad. El motivo también de esto es, más allá de quitar la sangre porque la sangre le pertenece a Dios porque tiene que ver con la vida, también hay una mitzvah que es universal. Se llama Tzar Ba'alei Haim, no hacer sufrir a un animal. Está prohibido, yo puedo encontrar un animal que es peligroso para mí, por ejemplo, una araña, y yo no conozco si es venenosa o no, está permitida matarla, inclusive en Shabbat. ¿Sí? Inclusive en Shabbat está permitida. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos mosquitos que normalmente no se pueden matar, los puedo espantar, pero hoy en día el mosquito, yo no soy un experto cuál tiene dengue, cuál no tiene dengue, y como eso es un riesgo para la salud de la persona y hasta puede afectar, hoy puedo tirarle raya hacia arriba del mosquito para que no me dañe, porque es un potencial, pero yo no puedo agarrar un mosquito o cualquier animal y ser sanguinario con él. Arrancarle una patita, eso se llama Tzar Ba'alei Haim. Lo mismo, antes de consumir un animal, tengo que faenarlo. No solamente el Yehudí, el Goy también. El Goy no hace falta que haga la shejitá, pero no puede cortarle una pata a la vaca y la vaca queda viva, pero él le cortó la pata y mañana me como la oreja y así. Eso está prohibido. Eso se llama ser sanguinario
y está prohibido universalmente. Es uno de los 7 preceptos de los hijos de Noé, y no solamente el Yehudí no lo puede hacer, sino también tiene que procurar que la humanidad no haga ese tipo de actividades, y por eso la Shejitá tiene que ser con un instrumento que Hashem nos dice que es que no hace sufrir al animal. Por eso, al ser el cuchillo tan afilado, el shohet puede ir ida y vuelta, nada más, no puede ser serrucho, si es hacer, es llamar drizá, y no es cayer el animal, para que el animal no sufra. Si alguna vez uno vio el bisturí, que es más que una gilet, y a veces nos cortamos y no nos dimos cuenta que nos cortamos, ¿por qué? Porque era tan afilado que no sentimos el corte. Eso es lo que se procura para que el animal no sufra, a pesar que el animal está al servicio tuyo, porque Hashem lo creó para que vos, que te sirva, y el animal sirve al ser humano en distintas formas. Algunos animales ayudan al trabajo, otros animales mantienen la ecología, otros animales obtenemos de su cuero para abrigarnos, para hacer, y otros animales especiales los consumimos. Y a través de que el Yehudí consume un animal y dice una bendición, o lo consume en Shabbat, en honor al Shabbat, está elevando a ese animal a la verdadera finalidad para que él vino al mundo. Con esto aclaro que el mundo no es una casualidad, y acá hay animales, y acá hay hombres, y acá hay ciudades, y allá hay cielo, y allá la tierra, y el mar, y es un mundo disociado. No, no. El mundo sirve a un objetivo. El primer objetivo es mantener un mundo ordenado, ecológicamente armonizado, y todo está al servicio de algo. Nada es independiente y nada se corta solo. Por eso tenemos la respuesta por qué podemos faenar un animal y consumirlo, porque el animal está para servirnos, para servir el menor al nivel más elevado, y así sucesivamente, y mantener una armonía. Como hay una anécdota famosa que en alguna ocasión la he comentado, en una ocasión vino una mujer al Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, con un pollo que tenía algunos moretones en la pata, y que en la ley judía habla al respecto, que hay que revisarlo, se llama Tzumot Agidim. Entonces, si se ve que esa fractura o ese moretón estaba antes de faenarlo, ese pollo no es kasher. Entonces hay que entender el tema. Y ella trajo un pollo al Alter Rebbe, y el Alter Rebbe empezó a analizarlo y a moverlo para acá y para allá, y sacaba un libro y sacaba otro, porque estaba el tema muy complicado definir si ese animal era kasher o no. Y habían pasado ya 3 horas que el rabino estaba investigando si este animal era kasher o no. Entonces la mujer se sintió incómoda, que le estaba haciendo perder mucho tiempo al rabino. Entonces le dijo: rabino, no se preocupe, deje, lo voy a hacer tarea, se lo voy a regalar a la shitze, a la empleada, no se preocupe. Entonces el Rebbe la miró y le dijo: eso es lo que opinás vos. Hay que ver qué opina el pollo. El pollo quiere ser kasher, y que un yehudí lo coma y diga una verajá sobre él, y lo transforme a través de eso un vehículo de santidad para unirlo al Creador. El pollo quiere ser kasher, por eso el Rebbe estaba dedicando tanto tiempo al respecto, y vemos que hay un poco ese argumento de que no se puede matar a un animal o no puede usar su cuero, no comulga con la filosofía y el pensamiento de la Torá, porque el mundo no es un mundo disociado y cada naturaleza y cada espacio del mundo no tiene nada que ver con lo otro. No, no, Dios en la naturaleza nos mostró como una energía. El viento necesita de la lluvia de la tierra, y es todos ciclos que se hermanan para hacer funcionar esto. Lo mismo pasa con los seres creados, y los seres humanos también tenemos roles, responsabilidades y aportes que tenemos que hacer a la sociedad que vivimos constantemente. Dentro de esos seres humanos, los Yehudim tenemos una mayor responsabilidad de divinizar al mundo, de llevar al mundo a su culminación. El Goy, su principal función, y el Yehudí también, es mantener una civilización ordenada, justa y equitativa. Eso es lo que apuntan
los 7 preceptos de los hijos de Noé. Pero los Yudim, adicional de eso, tienen que llevar todo lo generado en la naturaleza a su máxima aspiración, que es unirlo al Creador, unirlo a la divinidad. Y por eso, cuando consumimos cosas del mundo o cosas de los animales, a través de eso estamos elevándolos y estamos llevándolo a su verdadera finalidad para que ellos fueron creados. Eso tiene que ver con la Shejitá. El Shohet tiene que ser una persona extremadamente cuidadosa, extremadamente temerosa de Dios, más de lo normal, más que un rabino. ¿Por qué? Porque él solo puede saber si se equivocó cuando faenó o no, y ese es el ejemplo del prototipo, como en una ocasión vino un shohet al Rebbe Tzemach Tzedek y le dijo que él quería renunciar a su cargo de shohet porque él tenía miedo de repente equivocarse y hacer comer a la gente lo que no correspondía. Entonces el Rebbe le contestó: de ninguna manera. Esto es lo que tiene que tener un shohet. ¿Qué querés? ¿Que permita que cualquiera venga y no le importe cómo faenó? Esto que vos tenés temor a Hashem, de tal vez me puedo equivocar, es lo que necesita un shohet, tener reverencia, tener cuidado extremo, que Yehudim van a comer de su mano, y por eso al shohet se le exige más cuidado y más reverencia al cielo y ser Yerei Shamayim, más que inclusive que a un rabino, porque de él, de su faena, va a comer el pueblo judío y tiene que ser muy cuidadoso. Por eso, el segundo paso es la mitzvah de Shejitá, como hemos explicado. Dios mediante, como es un tema largo, importante, la semana que viene vamos a continuar con este tema, otras partes del kasher que tenemos, tanto en el animal que no hemos terminado. Entonces continuará la semana que viene el tratamiento. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, Ari, para poder contestar ahora. Si no, como no quiero excederme, ya estamos en horario, quería dar la oportunidad de hacer unas preguntas y si no, anunciar que la semana que viene vamos a seguir con este tema tan importante, tan necesario para la vida judía. Hoy más que nunca necesitamos ser Yehudim Kasher, no solamente en la comida, sino en la conducta, en el pensamiento y en la manera de actuar, y por eso es lo que va a apresurar la pronta llegada del Mashiach, para que realmente tengamos un mundo entero Kasher y que apto para servir a Dios en todas sus facetas. ¿Hay alguna consulta, Ari? No te escucho. Abrí la cámara. Cada cual puede activar su micrófono si quiere y hacer alguna pregunta o escribirla en el chat. Marco, ¿vos querías hacer una pregunta? Bueno, los dejo pensando para la semana que viene y si alguno quiere mandarle alguna consulta al Rabino Ari para que después en la semana el próximo jueves a las 20 contestemos en buena hora. La idea es no excederse de la hora, por eso estoy cortando. Hola. Acá. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya, buenas noches. Recién entré a la charla, pero hay una pregunta muy importante desde mi punto de vista. ¿La Torá tiene algún impedimento o es ordenativo, digamos así, sobre ingerir carne? Porque personalmente... ¿No ingerir o sí ingerir? Claro, si ingiero o no. Yo no quiero ingerir carne, por ejemplo. Mira, no ingerir carne por una cuestión filosófica, que quién me da derecho a matar un animal y esto, va contra el espíritu y eso hace un ratito lo acabamos de explicar por qué. Si yo puedo no ingerir carne si no me gusta o si me hace mal. O sea, no tengo una obligación. Es verdad que en Shabbat, en las festividades, la carne y el vino, como dice la ley judía, son honrosas. La verdad que un momento. Pero
si a mí me hace mal o no me gusta comer en forma práctica esta mitzvah tan importante y van a notar cómo les ayuda en toda su vida, tanto personal como familiar, comunitaria y en todo lo bueno que tiene reservado a Dios para regalarle a cada uno. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rabino. Muchísimas gracias a todos. Entonces, el compromiso para la semana que viene, también el jueves a las 20 horas, por Zoom, con el mismo link, y también por Facebook. Vamos a seguir entonces la segunda clase sobre el Kashrut de una forma más práctica también. Que tengan todos un Shabbat Shalom y Baruch Hashem, nos estamos viendo pronto, ya se puede asistir a la sinagoga, así que el que quiera puede venir este Shabbat o durante la semana. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom Rabino, muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chao, Shabbat Shalom, Rabino, muchas gracias. Chao, un abrazo.